Bien, eh, vamos a continuar. Estamos estudiando la ley de Faraday. El día de ayer, pues, estábamos discutiendo, ¿verdad? Las diferentes situaciones en las que nosotros podemos obtener una corriente inducida. Eso lo vimos ayer, ¿verdad? Eso lo vimos ayer. Hicimos un repaso de todo lo que hemos estudiado hasta el momento, de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell que son estas, ¿verdad? Estas cuatro ecuaciones. Y bueno, estos son los cuatro, los cuatro casos que podemos tener, ¿verdad? Para que se genere una corriente inducida. Bien, nos vamos a enfocar nosotros más que todo en el primero, campo variable, y en el segundo, ¿verdad? Que el circuito se mueva, ya sea por traslación o rotación. Y abordamos diferentes ejemplos. Entonces vamos a continuar hoy. Vamos a estudiar lo que es la ley de Lenz. La ley de Lenz es muy importante porque me ayuda a entender el sentido de la corriente inducida. Eso es lo más complicado, ¿verdad? En la ley de Faraday. Lo más complicado es calcular la dirección de la corriente inducida. O sea, el signo que aparece en la ley de Faraday, recuerden que esta ecuación es la ley de Faraday. Esta ecuación es la ley de Faraday. Ajá. Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial. También vamos a escribir la ecuación esta en forma integral. Entonces, la fe inducida y la corriente inducida tienen un sentido tal que se opone al cambio que la provoca. Eso es la ley de Lenz. Es un enunciado. Entonces, aquí, jóvenes, la corriente inducida va a tener la misma dirección de la fe y la misma dirección del campo eléctrico. Recuerden, el campo eléctrico, como estamos trabajando con la corriente convencional, que es carga positiva, la carga positiva se va a mover en la dirección del campo eléctrico, o sea que la dirección del campo va a ser la misma dirección de la corriente inducida. Entonces, para entender mejor esta ley de Lenz, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense en estas figuras. En la figura A tenemos el movimiento de un imán. El polo norte del imán se está acercando hacia la espira que está fija. Esta espira está fija. En esta espira se va a inducir una corriente inducida. Se va a inducir una corriente. Bien, entonces el movimiento del imán ocasiona un flujo creciente hacia abajo a través de la espira. O sea, cuando el polo norte del imán se acerca a la espira, el flujo va aumentando. Recuerden, el flujo magnético es lo que va a ser variable. El flujo se calcula de esta forma. Es la integral sobre la superficie del campo magnético. Sobre la superficie de la espira se integra el campo magnético. Entonces, si este flujo está variando en el tiempo, o sea, la derivada del flujo respecto al tiempo puede ser positiva, negativa o cero. ¿De acuerdo? Si el imán estuviese fijo, no se moviera, la derivada del flujo sería cero. Pero como el imán se está moviendo, el flujo va a ser variable. Entonces, jóvenes, ¿aquí qué sucede? ¿Qué les pasa al flujo ahí? El flujo está aumentando, ¿verdad? El flujo está aumentando. Es positivo. Entonces la corriente inducida, como ven ustedes, va en un sentido tal que el campo magnético inducido se opone al campo magnético del imán. La corriente inducida va en sentido antihorario. El campo eléctrico, recuerden que para que se establezca una corriente inducida en el alambre, que es la espira, tiene que haber un campo eléctrico, tiene que haber una FEN inducida. Ese campo eléctrico que se produce en la espira, ese campo eléctrico va en la misma dirección de la corriente. ¿Estamos? ¿Qué pasa en la figura B? Tenemos el imán al revés. El polo sur
está hacia abajo y el polo norte hacia arriba. Y el imán se aleja. Entonces, fíjense bien, las líneas de campo del imán van para arriba porque estamos con el polo sur debajo. Entonces, ¿qué sucede al flujo aquí, jóvenes? El flujo, en este caso, está disminuyendo. Y la corriente inducida va siempre en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque la corriente inducida, jóvenes, va a provocar un flujo magnético en la espira tal que se opone al cambio que lo provoca. O sea, por decirlo en unas palabras simples, la corriente inducida tiende a que las cosas se mantengan constantes. O sea, la ley de Lenz tiene que ver con la conservación de la energía. La corriente inducida no quiere que las cosas cambien, quiere que se mantenga todo constante. Entonces, aquí ustedes ven que el flujo está disminuyendo, entonces la corriente inducida va a provocar un campo magnético como si quisiera que eso no disminuyera. Bueno, creo que todavía no ha quedado bien clara la ley de Lenz, ¿verdad? Entonces vamos a ver otras figuras. Fíjense acá. En la figura C tenemos el polo norte hacia abajo, pero el imán se aleja. El flujo magnético está disminuyendo, pero el flujo magnético apunta hacia abajo. Miren, el campo apunta hacia abajo. En ese caso, la corriente inducida apunta en sentido horario. En la figura D, el polo sur está hacia abajo, pero el imán se acerca. De manera que las líneas de campo van para arriba, pero el flujo está aumentando, pero la corriente inducida va en sentido horario. Recuerden que en la espira vamos a tener un campo magnético producido por un campo magnético externo y un campo magnético producido por la propia espira. O sea, vamos a tener dos campos magnéticos. El campo magnético inducido y el campo magnético externo. El campo magnético externo es el que provoca la corriente inducida. ¿Estamos? Bien. Esta parte de la ley de Lenz es la más complicada conceptualmente. Entonces, fíjense bien, con estas figuras voy a tratar de explicarlo de otra forma. Aquí tenemos una espira, miren, un alambre. Esta es la FEN. Fíjense en la mano derecha, miren el pulgar. El pulgar de la mano derecha aquí me está indicando la dirección del vector de área. El vector de área de la espira va en la dirección del pulgar. Hay un campo magnético que está atravesando la espira, este campo magnético externo que está creciendo. Significa que el flujo, jóvenes, fíjense bien aquí, el flujo magnético es positivo y el flujo se vuelve más positivo porque está aumentando con el tiempo. ¿Por qué decimos de que el flujo es positivo, jóvenes? Vamos a ver, voy a escribir aquí la integral de flujo para que podamos comprender mejor esta parte. La integral de flujo es una integral sobre una superficie, la superficie de la espira, que es un círculo. En el integrando hay un producto punto, el producto punto de B con A. Jóvenes, sería B por A coseno de teta, por definición de producto punto. Jóvenes, entonces, fíjense la dirección del vector de área. Este es el vector de área del área de la espira. Y este es el campo magnético. El ángulo entre los dos es phi. Aquí yo le puse teta, pero es phi, ¿verdad? Entonces, ese ángulo es menor que pi medios, es menor que 90. Entonces, es positivo el coseno. Por eso dicen que el flujo es positivo. ¿Por qué es positivo el flujo? Porque el ángulo entre los dos vectores, el vector de área, que es dA, y el vector de campo es menor que pi medios. Entonces el producto punto es positivo, de manera que el flujo es positivo. ¿Se comprende esa parte, jóvenes? Sí. Entonces, jóvenes, el flujo es positivo. ¿Y qué pasa con la derivada del flujo? El flujo está cambiando con el tiempo, pero puede ser que el flujo esté aumentando o disminuyendo. En este caso, el flujo está aumentando. La derivada es positiva. Como ustedes ven aquí, jóvenes, en la figura, se nota que el flujo está creciendo.
Es positiva la derivada. Ahora, ¿qué pasa con la FEN? La FEN inducida es negativa. O sea, esto lo vamos a tomar como una regla, jóvenes. Fíjense bien. Si el flujo es positivo y la derivada del flujo es positiva, la FEN va a ser negativa. Miren la dirección de la FEN. Negativa cuando va en sentido horario. La dirección de la FEN, jóvenes, es la misma dirección de la corriente inducida y es la misma dirección del campo eléctrico inducido. Aquí hay un campo eléctrico inducido, una corriente inducida y una FEN inducida en el alambre. Esta corriente inducida, jóvenes, me va a producir un campo magnético. Ese campo magnético por la mano derecha, recuerden, ¿cómo es el campo magnético de una espira? Colocamos el pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos se van enrollando en torno al pulgar. Entonces el campo magnético iría hacia abajo, miren, así ve, haciendo vuelta, ¿verdad? O sea, el campo magnético iría en la dirección de menos z, y el campo magnético externo va en la dirección de z. ¿Estamos, jóvenes? Bien, veamos otro caso. Fíjense este caso, miren, el caso B. Aquí siempre el vector de área en la dirección de z positivo. El campo magnético apunta en esta dirección, pero en este caso el campo magnético está decreciendo, está disminuyendo. Si el campo magnético está disminuyendo, el flujo está disminuyendo con el tiempo. El flujo es positivo, igual que en el caso anterior. ¿Por qué es positivo el flujo? Por el producto punto del campo magnético con el DDA. El ángulo entre el campo y el vector de área es menor que pi medios. El flujo es positivo, pero la derivada del flujo es negativa porque el flujo está disminuyendo. ¿Qué pasa con la FEN? La FEN es positiva, o sea, va en sentido, jóvenes, va en sentido antihorario. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo explica la ley de Lenz. ¿Por qué la FEN en este caso va en sentido horario? La FEN, en este caso, como es la corriente, va a provocar un campo magnético así, miren, un campo magnético hacia arriba en la dirección de Z positivo. Recuerden que la FEN inducida no quiere que el campo magnético esté disminuyendo. La FEN inducida se opone a que el campo disminuya o a que el campo aumente. Siempre se va a oponer. Entonces aquí, como el campo magnético está disminuyendo, la FEN inducida no quiere que el campo disminuya. Entonces por eso produce un campo magnético como queriendo compensar esa disminución. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de la ley de Lenz. Que la FEN inducida genera un campo magnético que tiende a oponerse al cambio que lo produce. ¿Estamos? Fíjense en este otro caso. Miren, este caso es totalmente diferente. Miren, son 4 casos los que vamos a analizar. Este es el tercer caso. Aquí, miren, el vector de área siempre apunta en Z positivo, pero en este caso el campo magnético va hacia abajo y está creciendo. El ángulo entre el vector de área y el campo magnético es mayor que pi medios, de manera que el flujo, jóvenes, en este caso es negativo, porque el producto punto del campo con el vector de área va a ser negativo porque el ángulo es mayor que pi medios. Entonces tengo flujo negativo. La derivada del flujo respecto al tiempo es negativa. El flujo está creciendo. Está creciendo. ¿Por qué será negativo? Por el coseno, Lee. Ajá.
Sí, o sea, el flujo es negativo, ¿verdad? Y el flujo está aumentando. Lo que pasa es que el campo magnético, como ven ustedes aquí, el campo magnético forma un ángulo mayor que pi medios con el vector de área. O sea, ese flujo es negativo. La derivada respecto al tiempo es negativa. ¿Estamos? El flujo es negativo y se está haciendo más negativo. Con el tiempo se está haciendo más negativo. ¿Qué pasa con la FEN? La FEN es positiva. Va en sentido antihorario. ¿Hacia dónde iría el campo magnético producido por la FEN? Inducida. Iría en Z positivo, como tiene que ser. El campo magnético, jóvenes, este campo magnético externo está aumentando, entonces la FEN responde produciendo un campo magnético opuesto y que también va a estar aumentando. Esto es conservación de la energía, jóvenes, la ley de Lenz. O sea, el campo magnético externo va hacia abajo y está creciendo, y el campo magnético producido por la corriente inducida va hacia arriba y está aumentando también. De manera que en total esto se mantiene igual a cero. Eso es conservación de la energía. Eso es la ley de Lenz. ¿De acuerdo? Yo entiendo que la ley de Lenz no les va a quedar claro así de un solo, ¿verdad? Eso cuesta bastante comprenderlo. Bien, entonces, jóvenes, veamos el siguiente caso en donde también tenemos, este es el cuarto caso, también tenemos un flujo negativo. Fíjense, flujo es negativo porque el ángulo aquí entre los vectores campo magnético y vector de área es mayor que pi medios, pero en este caso el flujo se está haciendo negativo, está disminuyendo. La derivada se está haciendo, o sea, la derivada es positiva porque el flujo se está haciendo menos negativo con el tiempo. ¿Estamos? El flujo es negativo, pero con el tiempo el flujo se está haciendo menos negativo, está disminuyendo. Por eso la derivada es positiva. Entonces, ¿qué pasa con la FEN? La FEN inducida es negativa, va en sentido horario. ¿Hacia dónde va el campo magnético producido por la FEN inducida, jóvenes? Iría hacia arriba. Hacia abajo, quiero decir. Al revés. Iría hacia abajo. Porque el pulgar va en la dirección de la FEN, de la corriente inducida. Entonces los 4 dedos van hacia abajo. Entonces, fíjense bien, el campo magnético inducido apuntaría hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Ambos campos van hacia abajo. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí este campo magnético está disminuyendo. Entonces, jóvenes, la FEN responde con un campo magnético hacia abajo, tratando que no disminuya. La FEN quiere que ese campo no disminuya. O sea, en otras palabras, si el campo magnético externo disminuye, la FEN no quiere que disminuya. Y si el campo magnético aumenta, la FEN no quiere que aumenta. O sea que siempre va a responder de esa forma. Porque, como les digo, la ley de Lenz se basa en el principio de conservación de la energía. Que las cosas se mantengan constantes. Bien, pues esta parte sí tienen que darle una buena repasada, ¿verdad? Tienen que leer muy bien los textos de electromagnetismo y buscar algunos ejemplos, ¿verdad?, sobre la ley de Lenz para que puedan tener una mejor idea. Bueno, entonces podemos seguir, ¿verdad? Vamos a seguir. Bueno, vamos a hacer la parte matemática que corresponde a la ley de Faraday. Partimos de aquí. Esta es la ley de Faraday, jóvenes. Es una ecuación diferencial. FEN inducida es igual al cambio del flujo con respecto al tiempo, pero con signo menos. Bien, entonces, la FEN inducida
Recuerden que la FEN se define, jóvenes, como trabajo por unidad de carga. El trabajo es este integral, ¿ve? Entre la carga. El trabajo es fuerza, punto, desplazamiento. Pero la fuerza es la fuerza eléctrica, ¿verdad? Y la fuerza eléctrica, bueno, sabemos de que la fuerza es igual a carga por campo. Si yo sustituyo aquí la fuerza eléctrica igual a carga por campo, se cancela la carga. Me queda solo este integral, miren. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Recuerden que aquí, jóvenes, la integral es una trayectoria cerrada, miren. Entonces me queda que la FEN inducida es igual a la integral del campo eléctrico en una trayectoria cerrada. Y aquí tenemos algo sorprendente, porque en 321, ustedes se acuerdan que en 321, este integral era igual a 0, porque el campo eléctrico es conservativo. La integral del campo eléctrico en una trayectoria cerrada es 0. Es lo mismo que tener el rotacional de E igual a 0. Estas dos ecuaciones son lo mismo. Me dicen que el campo eléctrico es conservativo. Pero aquí en 415 esto ya no es cierto. La integral del campo eléctrico en una trayectoria cerrada no es 0, porque el campo eléctrico que vamos a trabajar aquí no es conservativo. Es un campo no conservativo. ¿Estamos? Entonces, esta ecuación que ustedes aprendieron en 321, aquí la vamos a modificar. Ya el campo eléctrico no es conservativo. ¿Y por qué? Vamos a ver, jóvenes. ¿Por qué razón aquí estamos integrando en una trayectoria cerrada? ¿Quién es la trayectoria cerrada? ¿Quién es la trayectoria cerrada? Vamos a ver, la FEN inducida es el trabajo realizado sobre una carga que se está moviendo. Esa carga se está moviendo en una trayectoria cerrada. Esa trayectoria cerrada, jóvenes, es el circuito. Recuerden que la ley de Faraday aplica para circuitos que son cerrados. O sea, miren este circuito, es un circuito cerrado, una trayectoria cerrada. Entonces, una carga que se está moviendo por este circuito, la FEN realiza trabajo sobre esa carga. Cuando la carga se mueve por esa trayectoria cerrada. Y ese campo eléctrico que se establece en este circuito cerrado es un campo eléctrico no conservativo, porque ese campo, entre más grande sea la trayectoria, más trabajo se va a realizar. ¿Se acuerdan que cuando decimos que un campo es conservativo, la trayectoria no importa, ¿verdad? Solo importa el punto inicial y punto final. Pero aquí sí importa la trayectoria, importa la forma del circuito. Entonces, aquí vamos a ver. Esta integral, aquí la vamos a poner al campo, le vamos a poner campo eléctrico inducido. Punto DDS, ¿esto es igual a qué? Fíjense bien. La FEN inducida es la integral del campo. Eso es igual a la derivada del flujo respecto al tiempo. Pues, jóvenes, esta es la ley de Faraday en forma integral. Entonces, el campo eléctrico en cualquier punto del espacio puede expresarse como una parte conservativa y una no conservativa. ¿Estamos? Lo que aprendimos en 321 sigue siendo válido, solo que es válido cuando las cargas están en reposo, pero aquí estamos estudiando cargas en movimiento. ¿Estamos? Entonces, el campo eléctrico nosotros lo vamos a descomponer en dos partes, una parte conservativa y una parte no conservativa. Campo inducido es no conservativo. ¿Estamos? Entonces, en la integral vamos a sustituir el campo conservativo y el campo inducido. La integral del campo conservativo sobre una trayectoria cerrada es 0. ¿Por qué? Porque es conservativo, jóvenes. Esto lo vieron entre 21. Cuando se integra sobre una trayectoria cerrada el campo eléctrico conservativo, eso es 0. ¿De acuerdo? Bueno,
Entonces, ya que el campo electrostático es conservativo, de manera que nosotros aquí en 415 simplemente vamos a poner campo eléctrico. No vamos a estarle poniendo subíndices. Vamos a poner simplemente E. Ya se sabe que nos estamos refiriendo a un campo inducido. Entonces, esta es la ley de Faraday. Ahora bien, aquí en el lado derecho de la ley de Faraday vamos a hacer un cambio. Esta phi es el flujo magnético. Y el flujo magnético, jóvenes, es la integral de el campo punto DDA. Entonces sustituimos el flujo aquí y me queda menos la derivada con respecto al tiempo del flujo. Miren. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Que tenemos dos integrales en los dos lados de la ecuación. En el lado izquierdo una integral sobre una curva cerrada y en el lado derecho una integral sobre una superficie. ¿Qué me recuerda esto? Esto me recuerda el teorema de Stokes. Aquí podemos emplear el teorema de Stokes. Ahora bien, esta es la forma final de la ley de Faraday en función de los campos eléctrico-magnético. Y aquí, jóvenes, llegamos a un punto muy importante. Esta es la primer relación entre los campos eléctricos y magnéticos, la ley de Faraday. Ustedes ven que aquí tenemos una ecuación en la cual aparece el campo eléctrico y el campo magnético por primera vez. O sea que el campo eléctrico y magnético no son fenómenos independientes, son fenómenos que dependen uno del otro. Están relacionados. ¿Estamos? Entonces, vamos a considerar dos casos. Medios estacionarios y medios en movimiento. Cuando digo medio, me refiero al circuito. El circuito es el medio. ¿Estamos? El circuito. Este es el medio. El medio, que es el circuito, se puede mover por traslación o rotación y también puede estar estacionario. Si el circuito está estacionario, entonces el campo magnético tiene que estar variando para generar una corriente inducida. Y si el campo magnético es constante, entonces la corriente inducida se produce por movimiento del circuito. Entonces nosotros aquí, jóvenes, vamos a considerar estos dos casos. Medios estacionarios, medios en movimiento. Bueno, primero analicemos el caso de los medios estacionarios. Circuitos que no se mueven. Entonces, la curva C, que es el circuito, está en reposo, de manera que el flujo solo puede variar por el movimiento del campo magnético, o sea, un cambio en el campo magnético. Entonces, el campo magnético, en este caso, lo vamos a expresar en términos de R y T. El campo va a depender del tiempo. Va a estar variando en el tiempo. Entonces, en la ley de Faraday, que es esta, ustedes ven que aquí nosotros en el integrando tenemos el campo magnético. Pero esta derivada la vamos a incluir en el integrando como una parcial. ¿Por qué derivada parcial? Porque el campo depende de dos variables, de la posición y del tiempo. Entonces, ahora bien, este integral que tenemos aquí en el lado derecho, jóvenes, aquí vamos a aplicar el teorema de Stokes. El teorema de Stokes, miren, fíjense bien. Con el teorema de Stokes, yo puedo transformar este integral del lado izquierdo en un integral de superficie. Así, miren. Una integral sobre una trayectoria cerrada es equivalente a una integral sobre una superficie abierta del rotor del campo eléctrico. Este es el teorema de Stokes. Entonces, el propósito de usar el teorema de Stokes es que en los dos lados de la ecuación tenemos una integral de superficie abierta. Entonces podemos juntar todo esto en un solo lado, en el lado izquierdo de la ecuación. Al juntar las dos integrales en un solo lado, igualamos a 0. Y el integrando, jóvenes, este integrando lo podemos igualar a 0 porque para que esto sea 0, el integrando debe ser 0. ¿Estamos? Primer relación entre el campo eléctrico y magnético. Miren, esta se conoce como la forma diferencial de la ley de Faraday. Fíjense, 321, campo eléctrico, el rotor es 0.
Pero aquí el rotor del campo no es cero. Es igual a la derivada del campo magnético respecto al tiempo y negativo. Esta es la famosa ley de Faraday. ¿Estamos? Aquí estamos asumiendo que el medio está en reposo, el medio es estacionario y el campo magnético está variando en el tiempo. Bien, entonces como ven, jóvenes, nosotros ya sabemos de que la divergencia de B es cero y que B es igual al rotacional del potencial vector. Ahora bien, aquí podemos hacer algo interesante. El rotacional del campo eléctrico, o sea, la ley de Faraday, en la ley de Faraday, yo puedo sustituir campo magnético igual al rotor de A, miren. Y aquí, el operador nabla lo puedo sacar porque es un operador lineal. Y en el paréntesis colocar la derivada de A respecto al tiempo. Entonces, el propósito de hacer esto, jóvenes, es que en los dos lados de la ecuación tenemos el rotor de un campo. Esto lo podemos juntar en un solo lado. El argumento aquí de este rotor, el argumento del rotor es el campo más la derivada del potencial vectorial con respecto al tiempo. Acuérdense que hay una identidad vectorial, esta, miren. El rotor de un gradiente es cero. Siempre que un rotor sea cero, ese campo, jóvenes, lo puedo escribir como un gradiente. Entonces, esto que está encerrado aquí, miren, tiene que ser el gradiente de algo, porque esta identidad se cumple. Entonces, esto que está aquí encerrado es el gradiente de algo. Y para seguir la lógica que seguíamos entre 21, como aquí tenemos un campo eléctrico, es de esperarse que esto sea el gradiente de un potencial escalar. Entonces, jóvenes, la sorpresa aquí es que aquí vamos modificando las ecuaciones de 321. Fíjense, en 321 me enseñaron a mí que el campo eléctrico es el gradiente del potencial escalar. Pero aquí esto no es cierto. El campo eléctrico es el gradiente del escalar más otro término, la derivada del potencial vectorial con respecto al tiempo. O sea, el campo eléctrico, como no es conservativo, va a depender tanto de un potencial escalar como de un potencial vectorial. Esto es lo mismo que decir que el campo eléctrico depende también del campo magnético. Depende del potencial escalar y depende de un potencial vectorial. ¿Estamos? Entonces, esta ecuación, como ven, también la modificamos. Ahora nos queda esto. Bien, no sé si todo va claro hasta el momento, jóvenes. Sí, Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las componentes tangenciales del campo eléctrico. Fíjense, aquí vamos a repetir lo mismo de 321 porque en 321 nosotros calculamos las componentes tangenciales de esta ecuación, pero como esta ecuación ahora se convirtió en la ley de Faraday, ahora es menos la derivada de B respecto al tiempo. Hay que volver a calcular las componentes tangenciales. Entonces aplicamos el límite. Miren esta fórmula, ¿ve? Usamos esta fórmula. Aquí el rotor de F es el rotor de E, que es igual a la derivada de B respecto al tiempo. Entonces, jóvenes, aquí vamos a ver. Sustituimos donde está el rotor de F, o sea, el rotor del campo eléctrico, sustituyo la derivada de B respecto al tiempo. En vez de F, pongo el campo eléctrico. Aquí, jóvenes, H es el grosor, acuérdense, el grosor del volumen que está en la capa de transición. O sea, nosotros teníamos un volumen cilíndrico, ¿verdad? En la capa de transición. Ese volumen tenía altura H. Cuando H tiende a cero, nos queda las componentes tangenciales. El límite cuando H tiende a cero. Cuando H tiende a cero,
quedamos en la superficie, que es la frontera que divide al medio 1 con el medio 2. Entonces aquí, si hacemos que h tienda a 0, el producto de h por la derivada de b tiene que tender a 0, porque esta derivada tiene que ser finita. O sea, no puedo tener un campo magnético infinito aquí. De manera que la derivada tiene que ser finita. Entonces, jóvenes, siempre se sigue cumpliendo esto, miren. O sea, las componentes tangenciales del campo eléctrico siempre son continuas, igual que en 321. O sea, para esta ecuación, las componentes tangenciales eran continuas y para esta ecuación, que es la ley de Faraday, también siguen siendo continuas. O sea que la continuidad no cambia. ¿Estamos? Bien. Entonces, jóvenes, el siguiente caso que vamos a analizar es el de medios en movimiento. Este es más complicado. Este es el caso más complicado, pero es el caso más importante para nosotros, porque en ingeniería es el caso que tiene más aplicaciones. Aquí, el campo magnético puede ser constante o puede ser variable, pero lo que importa es que el medio se va a mover. Entonces, una parte o todo el circuito va a estar en movimiento. Entonces, la derivada del flujo respecto al tiempo la vamos a escribir así, miren. Entonces, jóvenes, todo este cálculo, la verdad que no es tan importante que ustedes se lo aprendan de memoria. Por eso voy a omitir algunas cosas aquí, porque no vale la pena que ahondemos tanto en esto. Aparte que es bastante complejo el cálculo, ¿verdad? Entonces, fíjense, después de hacer varios pasos intermedios aquí, nosotros llegamos a que la derivada del flujo respecto al tiempo queda en términos de dos integrales, miren. La primera integral es la integral que aparecía antes, la derivada de b respecto al tiempo. Y la segunda integral aparece la velocidad, el producto cruz del campo magnético con la velocidad b. Esa velocidad b, jóvenes, es la velocidad del circuito, porque recuerden que el circuito está en movimiento. Entonces el circuito tiene una velocidad. Si esa velocidad es cero, pues recuperamos la ecuación anterior. Todo esto se anula y me queda la misma ecuación anterior. Entonces aquí, cuando el medio se está moviendo, que es el circuito, se incluye esta integral. Ese es el cambio que hacemos para un circuito en movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver. El segundo término es el que resulta del movimiento del medio. Vamos a enfocarnos en ese término entonces. Fíjense bien. Vamos a ponerle aquí la FEN inducida. Esta es la FEN inducida, pero le vamos a colocar una prima aquí. ¿Por qué hacemos esto, jóvenes? Esto lo hacemos solo para medios en movimiento. Entonces, tenemos dos integrales acá, ¿verdad? Esta y esta, dos integrales. La primera, pues, el término que aparece siempre, y la segunda integral es la que aparece producto del movimiento del medio. Ahora, podemos emplear el teorema de Stokes aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta integral, miren, se convierte en el rotor de E'. ¿Quién es E' aquí, jóvenes? E' es el campo eléctrico de movimiento, así se le llama. Entonces, en la ley de Faraday, que es esto, expresado ahora como el rotor de E, aquí no estamos haciendo nada nuevo. O sea, jóvenes, vamos a ver, para que no nos perdamos aquí. Esta es la ley de Faraday. ¿De acuerdo? Aquí, la ley de Faraday, el lado derecho, o sea, el lado derecho de esta ecuación de la ley de Faraday, lo estamos expresando a través del teorema de Stokes como el rotacional de E. ¿Lo ven? Mientras que el lado derecho no cambia, se mantiene igual, miren. No sé si lo comprenden, jóvenes, o no sé si tienen alguna duda hasta acá.
Bueno, entonces, fíjense bien, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a, como ven aquí, vamos a ver, para que le llevemos bien la continuidad. Vamos a volver a utilizar aquí el teorema de Stokes para este término, miren. Y este término lo vamos a pasar al lado izquierdo para juntarlo con el rotacional del campo eléctrico. Y este término lo vamos a dejar aquí, en el lado derecho. Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense bien. Aquí ya está, miren. O sea, utilizamos el rotacional, el teorema del rotacional, para este término también. ¿Cómo se utiliza ahí para ese término, jóvenes? El rotacional. ¿Cómo lo emplearíamos? Sería la integral de superficie ¿de quién? Del rotor de B cruz B punto DDA. Estoy usando el teorema de Stokes. Aplicándolo a esta integral, miren. Entonces, en el lado izquierdo tengo la integral de superficie del rotacional de E y en el lado derecho tengo esto, miren, la integral de superficie del rotor de B cruz B. Entonces, esta integral se puede pasar al lado izquierdo. Como son dos integrales de superficie y ambas tienen un rotacional, entonces al hacer esto, jóvenes, miren, queda esto, ¿eh? Y este signo menos aparece porque como se pasó al lado izquierdo, pasa con signo opuesto. Entonces, jóvenes, el lado derecho no cambia, sigue siendo el mismo, miren, que teníamos antes para medios estacionarios. Las cantidades primas, por ejemplo, aquí, el campo eléctrico está primado. ¿Qué significa eso? Que es un campo eléctrico de movimiento que surge a raíz de que el medio se está moviendo. Entonces, las cantidades primas son aquellas que serían observadas por alguien que está en el sistema en movimiento y en reposo respecto a él. Bien, de manera que aquí en los dos lados de la ecuación tenemos una integral de superficie. Podemos igualar los integrandos. Al igualar los integrandos, jóvenes, tenemos esto, miren. Ahora bien, la velocidad, el campo magnético y la derivada de B respecto al tiempo son medidas por un observador estacionario. Vamos a considerar la fuerza sobre una carga puntual en movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, analicemos esto. Vamos a ver. Tenemos un observador estacionario, jóvenes. Este observador, miren, este observador está en reposo con respecto al medio. ¿Quién es el medio? Es este circuito. Este circuito se va a estar moviendo con una velocidad v en un campo magnético externo. Entonces, esta carga que pertenece al circuito, esta carga que está moviéndose a lo largo del circuito, siente una fuerza eléctrica y también una fuerza magnética, porque está sumergida en un campo magnético. Entonces, este observador en reposo es el que va a medir todas las cantidades. La velocidad del medio, la derivada de B respecto al tiempo y también el campo eléctrico inducido. ¿Estamos? Bueno, entonces fíjense bien. Esto que tengo acá es la fuerza de Lorentz. Es la fuerza que siente la carga que se está moviendo en el circuito. Esta carga siente la fuerza eléctrica y siente una fuerza magnética. Y eso es la fuerza de Lorentz. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí todo va bien, jóvenes. Sí, Bueno, no se preocupen si este procedimiento no les quedó claro, porque ese procedimiento no se lo tienen que aprender, ¿verdad? Ustedes tienen que entender muy bien el resultado final y saberlo aplicar. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Mañana voy a terminar de derivar todo esto. Vamos a detenernos por aquí el día de hoy. Bueno, entonces así quedamos, ¿verdad? Nos veríamos mañana.